Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están estos estudiantes? ¿Todo bien? ¿Cómo se han amanecido? Bien, profe. Qué bueno. Bueno, vamos entonces a empezar una nueva sesión. He notado que han tenido muchas actividades, ¿no? Están a todo estudiar, a todo hacer actividades, tareas, repasando cómo les ha ido con la actividad que les envié por WhatsApp. Yo se lo subí el día de, a ver cuándo tuvimos clase, el día martes, en la plataforma, pero no habían estado todavía agregados al aula virtual. Entonces, por esa razón es que ayer se los he compartido en el grupo de WhatsApp. ¿Pero ya están dentro del aula virtual? ¿Ya se han unido? No, aún no. ¿Todavía? No, todavía. Todavía dice. Bueno, entonces, un ruido feito. Ahora vamos a silenciar. Ya, gracias. Ayer nos avisaba la licenciada que ya estaban agregados al aula. De todos modos, ahí está todo el material. Decía que la próxima semana ya iba a estar todos los estudiantes agregados. Entonces ahí les he subido la grabación de la clase, están las diapositivas, las presentaciones y esas preguntas que compartimos en la clase como repaso, se las he compartido en el WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les ha ido con ese repaso? Han repasado, ¿no? Porque les cuento que para la próxima clase vamos a hacer un simulacro de examen de esas 40 preguntas que les he compartido para que ustedes vayan repasando. Han repasado, ¿no? No. Ya, entonces lo van a hacer para aquellos que aún todavía no lo han hecho, lo tienen que realizar porque en la próxima semana, el día martes, vamos a hacer ese simulacro de examen, a ver cómo estamos avanzando, cómo vamos, cómo va esta preparación, ¿ya? Entonces tenemos que ahí que hacerlo, esa prueba de forma honesta, porque aquí es que vamos a ir midiendo nuestro conocimiento para ver ya prepararnos para el examen, ¿no? El examen, la prueba de admisión, ¿ya? Bueno, entonces ahora nos toca trabajar en historia lo que viene a ser la geografía física y la geografía humana. A ver, ¿alguien quería hablar? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación porque el tiempo es corto. Nuestro programa es amplio, les dije desde un principio. Vamos a, por seguridad, voy a bloquear el micrófono y terminamos con la explicación, podemos ya participar, ¿ya? Bueno, entonces, en estos momentos, ya. Bien. Como ustedes ven, aquí tenemos nuestro tema 4. Seguimos en la unidad 1. En la anterior clase trabajamos la unidad 1, tema 1 y 2. ¿Qué temas trabajamos? Fue la geografía, una introducción a la geografía y vinimos a estudiar el universo, el sistema solar,
todo lo que conlleva o todo lo que compone, ¿no? Este sistema solar. Entre ellos estuvo lo que fueron los planetas, los satélites, también estuvo el planeta Tierra, donde vive el hombre, los movimientos de estos astros, rotación y traslación, y al mismo tiempo hemos visto cómo nos ubicamos a través de los 4 puntos cardinales, ubicándonos por esa gran estrella que viene el Sol, en este caso cuando hablábamos de naciente y poniente, ¿no? De este y oeste. Luego también hemos ido estudiando las coordenadas geográficas. Hemos analizado, hemos visto lo que son las líneas máximas y mínimas, lo que fueron las máximas cuando hablamos del meridiano de Greenwich, de la línea del Ecuador, y mínimas hablamos cuando son las líneas que dividen a la Tierra en partes desiguales, ¿no? Ahí hablábamos de los trópicos de Cáncer, Capricornio, Círculo Polar Ártico, Antártico. Y luego hemos estudiado también lo que fue la latitud y la longitud. Ahora, después de haber hecho ese estudio de esa primera parte de astronomía, geografía astronómica, vamos a ingresar a la geografía física. Este es el tema 4 de la unidad 1. Perdón, tema 4 de la unidad 1. Aquí entonces vamos a ir viendo. Geografía, no es el 3, aquí estoy. Este es el que vamos a estudiar. Geografía física. La geografía física. ¿Qué viene a ser la geografía física? La geografía física es la parte de la geografía que viene a estudiar todo lo que es las características propias de la Tierra. La geografía física es la ciencia que se encarga del estudio de las características de la Tierra. En este caso hablamos de su formación, hablamos de lo que viene a ser las edades que tiene este planeta Tierra, y hablamos también de lo que viene a ser la parte física, ¿no? En este caso, orografía e hidrografía. Aquí observamos en estas imágenes, estamos observando que está el planeta Tierra conformado, decíamos, por el 70% de agua. Cuando hablamos de la hidrografía, entonces estamos hablando de la geografía, de esa parte de la geografía física, ¿no? Hidrografía, el estudio de las aguas. Cuando hablamos nosotros en esta otra imagen, si nosotros observamos, ahí observamos montañas, estamos hablando del relieve de la Tierra, que también es una parte de lo que es la geografía física, ¿no? La geografía física viene a encargarse del estudio de las aguas del planeta, del relieve, también del clima, ¿no? Pero también está dentro de ello qué tiempo, qué edad tiene la Tierra. Así como nosotros tenemos nuestra edad, también la Tierra tiene su edad. También con el pasar del tiempo, como han ido pasando muchos años, entonces la Tierra ha ido recibiendo diferentes cambios, ¿no? Pero ha ido formándose también en su historia, por eso es que se habla de las edades de la Tierra, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, aquí la definición nos dice, la geografía física es la parte de la geografía que estudia las características de la Tierra, la historia de su formación y sus edades. La geografía física se la ha dividido en orografía e hidrografía. Acá tenemos las edades geológicas. Como aquí nos está hablando de las edades de la Tierra, vamos a empezar hablando por lo que es la edad de la Tierra o las edades de la Tierra. El planeta Tierra tiene aproximadamente, si hablamos del tiempo, de edad, 4.500 millones de años aproximadamente. Entonces, en ese tiempo han existido diferentes edades geológicas, ¿ya? ¿Cuál es la ciencia que estudia las edades de la Tierra? Viene a ser la geología. Aquí en la definición nos dice, la estructura de la Tierra es producto de una serie de acontecimientos que se han dado en el transcurso del tiempo geológico. Es la geología
la que estudia las edades de la Tierra en función a los estratos o capas terrestres y a los restos fósiles. Entonces, no olvidemos y recordemos siempre que la ciencia que estudia la edad de la Tierra o que se ocupa del estudio de la edad de la Tierra es la geología, ¿ya? Acá tenemos ya lo que vienen a ser esas edades de la Tierra. En el transcurso del tiempo, en esos 4.500 millones de años aproximadamente que tiene de edad la Tierra, estamos nosotros hablando de lo que viene a ser aquí las eras, ¿no? Se han establecido las edades de la Tierra en eras geológicas. Estas eras geológicas está la era arcaica o arqueozoica. ¿Qué características presentaba esta era arcaica o arqueozoica? La característica que presenta es que es la primera fase de formación de la corteza terrestre. Solo encontramos seres microscópicos y organismos unicelulares en esta era arcaica o arqueozoica. Habrán escuchado ustedes a veces cuando hay personas que expresan lo siguiente y dicen, uy, tú no sales de la era arqueológica todavía, ¿no? Tú sigues en la era arqueológica. Entonces, ¿a qué se refiere la persona cuando expresa esto? Que esa persona pues ha quedado en el pasado, no ha sufrido, o sea, no se ha actualizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta era arqueológica fue esa primera fase de la formación de la corteza terrestre, ¿no? Donde solamente se encontraba lo que vienen a ser seres microscópicos y organismos unicelulares. En esta imagen, por ejemplo, colocado aquí, fíjense ustedes, esta viene a ser la era arcaica o arqueozoica. ¿Qué es lo que se observa ahí? No se observa animales, o sea, no se observa el hombre, porque el hombre recién viene a ubicarse en la era cuaternaria. Vamos a ir viendo. La era primaria o paleozoica. ¿Qué características presenta esta era? Aparecen los animales más antiguos, especialmente los mares que estuvieron muy poblados en este tiempo, ¿no? Con estos seres o con estos animales. Entonces observamos aquí que viene a ser esta segunda era en este gráfico, ¿no? Después de ello, tenemos, por ejemplo, la era secundaria o mesozoica. En esta era aparecen los animales más grandes como los dinosaurios y los reptiles voladores. ¿Cuál viene a ser esta era? Aquí en la imagen viene a ser ello, ¿no? Ahí observamos a los dinosaurios y también a los reptiles voladores. Esto se llega a aparecer en lo que viene a ser la era secundaria o mesozoica. Después tenemos la era terciaria o cenozoica. En esta era terciaria o cenozoica tenemos lo que viene a ser la característica que presentaba. Esta era se inicia aproximadamente 65 millones de años y termina hace 2 millones de años. Se comprueba la existencia de animales muy parecidos a los animales actuales y el clima dice que era más caliente. Entonces aquí observamos nosotros esta imagen, podemos observar un animal parecido a lo que viene a ser el caballo, ¿no? Actualmente. Entonces por eso dice muy parecidos empiezan a aparecer estos animales en la era terciaria o cenozoica. Y al final, en la era cuaternaria o neozoica, hace su aparición. En esta era se inicia, vamos a decir, hace 2 millones de años y se caracteriza por la aparición del hombre. Una de esas características importantes y cambios en el clima. Esos cambios en el clima fueron aptos para que el hombre pueda vivir. Entonces, por lo tanto, ahí nosotros observamos que estas vienen a ser las características de las eras, de las edades de la Tierra. ¿Ya? Como vemos entonces, ha tenido una evolución.
ha ido cambiando, ha ido modificando esa vida y al mismo tiempo está el planeta Tierra, ¿no? Entonces, estas vienen a ser las edades y las características. Cuando en el examen, si hay alguna pregunta, ¿en qué era hace su aparición el hombre? Todas estas le van a nombrar. Entonces recuerden siempre ustedes que es la era cuaternaria o neozoica, ¿ya? Ahí están las características. Vamos entonces a esta otra parte. Como estamos hablando de la geografía, vamos a irnos a otra parte de la geografía. Aquí en la definición nos dice edades de la Tierra. Estructura, ¿no? También nos habla de la estructura de la Tierra. Entonces nosotros vamos a entrar a estudiar la estructura de la Tierra. Así como nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? La Tierra, también su estructura de la Tierra, vamos a decir, está compuesta por 5 capas. La Tierra tiene capas desde el centro, o sea, desde el interior hacia el exterior. Existen 5 capas dentro de lo que está conformado la estructura de la Tierra. Por ejemplo, el núcleo viene a ser el centro de la Tierra. Esto que observamos aquí es el núcleo. Dice que aquí se concentra la mayor temperatura de la Tierra, ¿no? Es demasiado caliente. Aquí observamos el núcleo. Después, otra capa, el núcleo es 5 capas, ¿no? El núcleo, el manto viene a ser esta segunda capa. Este es el núcleo, este viene a ser el manto. Aquí nosotros observamos el manto. Fíjense, núcleo interno, núcleo externo y lo que viene a ser el manto. Entonces acá tenemos el manto. Es la segunda capa, núcleo, manto y en este caso la tercera viene a ser la corteza. ¿Cuál es la corteza? Es esto que está, vamos a decir, en la parte externa de lo que viene a ser el planeta Tierra. Esa es la corteza terrestre, ¿no? Después de ello viene la hidrosfera. La hidrosfera es la capa que envuelve a la Tierra, la capa que está envuelta por agua. Recordemos que hidrosfera es el estudio de las aguas del planeta Tierra. Entonces, esa hidrosfera es esta capa que envuelve a la Tierra que está cubierta por lo que viene a ser mayormente agua. Y por último, tenemos la atmósfera. La atmósfera es la que llega a envolver, la atmósfera es una envoltura gaseosa y viene a ser la última capa del planeta Tierra, la atmósfera, ¿ya? Entonces recordemos, 5 capas. Volvemos a repasar, el núcleo, aquí. Luego está el manto, la corteza, la hidrosfera y la atmósfera. Y ahí tenemos nosotros las diferentes imágenes de ello, ¿no? Entonces, como el planeta Tierra, decíamos en la anterior clase, está, ¿cómo se llama? Está envuelta por agua, 70% de agua. Entonces, aquí es cuando un ratito, aquí, ¿ya? Entonces, como la Tierra está envuelta por agua y al mismo tiempo se llama tierras emergidas y tierras sumergidas. Cuando hablamos de las tierras emergidas en su relieve, ¿qué viene a ser el relieve de la Tierra? Aquí como título tiene la orografía. La orografía estudia la superficie de la Tierra y las diferentes formas de relieve que presenta. Hay 2 tipos de relieve, los emergidos y los sumergidos. Cuando nosotros hablamos del relieve de la Tierra, se está hablando de la geomorfología, se está hablando de lo que vienen a ser los diferentes accidentes costeros geográficos. Entonces,
Esto se clasifica de esta manera, ¿no? El relieve en tierras emergidas y tierras sumergidas. Las tierras emergidas son todas aquellas superficies de la tierra que está por encima del nivel de las aguas del mar. Por encima del nivel de las aguas del mar. Y las tierras sumergidas son aquellas superficies de la tierra, ¿no? Que está cubierta por las aguas, en este caso por los océanos, por los mares, ¿no? Aquí hay dos ejemplos claros. Cuando estamos hablando de las tierras emergidas, pues estamos hablando de estos, de esa orografía, de esa superficie de la tierra que está conformada por montañas, cordilleras, está también las llanuras, están las depresiones, se encuentran los valles, las sierras, las mesetas, todo ello conforma lo que viene a ser las tierras emergidas. ¿Cuáles son estas tierras emergidas? En otras palabras, vienen a conformarse por los 5 continentes. ¿Cuáles son los 5 continentes? América, Europa, Asia, África y Oceanía, ¿no? Entonces, estas tierras emergidas están conformadas por estos 5 continentes y en estos continentes existen tierras que están por encima del nivel de las aguas de los mares. Ahí es lo que estamos viendo en esta imagen que llega a formarse. Cuando hablamos de las tierras sumergidas, son aquellas que superficie de la tierra que está cubierta por las aguas. Ahí hablamos nosotros de lo que vienen a ser lo que es cubierto por agua, océanos, mares, ¿no? Que también tienen sus deformaciones, sus desniveles dentro de las aguas de los mares. No sé si ustedes han visto, hay películas donde se observa que los buceos, creo que son, llegan a sumergirse dentro de las aguas y ingresan con sus camaritas y nos van mostrando un paisaje inclusive dentro de las aguas de los mares, ¿no? Entonces, es de esa manera que se lo clasifica el relieve de la tierra, ¿ya? Después tenemos, aquí he clasificado lo mismo que hemos observado aquí en tierras emergidas, aquí ya está separado. Hemos dicho que las tierras emergidas, uno de esos relieves de la tierra viene a ser las montañas. ¿Qué son las montañas? Son elevaciones de terreno con altura y laderas pendientes. Fíjense. Bolivia, nosotros que vivimos aquí en Bolivia, nuestro relieve es diverso. Presenta altura, presenta territorio de los valles y presenta territorio llano. Entonces, en el interior de Bolivia observamos muchas montañas, muchas cordilleras, ¿no? ¿Qué es una cordillera? Viene a ser una montaña, una cordillera. Son una cadena de montañas de gran altura y extensión, ¿no? Esta es una montaña y al conjunto de montañas recibe el nombre de cordilleras. Después tenemos lo que viene a ser aquí. Aquí hablamos de lo que viene a ser una meseta. ¿Qué es una meseta? Una meseta son superficies de altura, pero que estas mesetas son territorios planos. Entonces, aquí observamos fotografías acerca de lo que vienen a ser las mesetas, ¿no? Después de esto, tenemos en este caso el territorio plano. Aquí observamos el territorio plano. Son superficies horizontales de gran extensión. Nosotros estamos en la región de Bolivia donde presenta un relieve de territorio plano. Por eso es el calor que sentimos, ¿no? El clima. Sin embargo, aquí donde hay cordillera, donde hay montaña, es clima frío, porque a mayor altura, menor es la presión atmosférica. Acá tenemos lo que viene a ser depresiones. ¿Qué es una depresión? Son áreas hundidas dentro de los continentes. Aquí, por ejemplo, observamos una depresión. Es algo así similar, por ejemplo, podemos decir aquí que aquí existe una depresión. Son superficie de la tierra que es hundido pero que está cubierto, ¿no? También en muchos de los casos cubiertos por agua, ¿no? Depresión.
Aquí en esta imagen tenemos lo que son los macizos, ¿no? Ahí vemos unas personas que están explorando este lugar. ¿Qué es un macizo? Son las elevaciones desordenadas, ¿no? No tiene una forma, hay un desnivel, ¿no? En el suelo, en el relieve. Entonces se viene a ser un macizo. Después de esto, una vez hemos visto lo que ha sido la orografía, las tierras emergidas, vamos a pasar a otra parte que es la hidrografía. La tierra está cubierta por agua, ¿no? Vuelvo a decir, 70%. La hidrografía significa que viene a encargarse del estudio de las aguas del planeta Tierra. Las aguas del planeta Tierra se las llega a clasificar en dos grupos. Unas vienen a ser las aguas continentales, y las aguas continentales son las que se encuentran al interior de los continentes. Enseguida vamos a avanzar los continentes y ahí le voy a mostrar. Entonces, ¿cuáles son esas aguas continentales? Son los ríos, los lagos, las lagunas, los manantiales. Pero también se las clasifica en aguas oceánicas. ¿Cuáles son las aguas oceánicas? Son aquellas que están conformadas por mares, océanos e inclusive, ¿no? Lo que vienen a ser los litorales, las bahías, ¿no? Pero mayormente son océanos y mares. Entonces, esas son las aguas oceánicas. Estas aguas, perdón, aquí. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las aguas oceánicas, tenemos, aquí hay una imagen de un océano y acá tenemos la imagen de los mares. Estas son las aguas oceánicas. Estas aguas oceánicas presentan movimiento. Existen movimientos tanto en los océanos como en los mares. En los océanos, en los mares se dan estos movimientos de las aguas como vienen a ser las olas. ¿Qué son las olas? Son movimiento en la superficie terrestre del agua. ¿Qué son las mareas? Las mareas son movimiento de ascenso y descenso del nivel del mar, ¿no? Después, otro movimiento de los mares y los océanos vienen a ser las corrientes marinas. Son como ríos que fluyen dentro del mar y pueden llevar aguas frías como calientes, lo que produce cambios en el clima. Entonces, por lo tanto, estos son los movimientos de los océanos y los mares. Estamos hablando de la hidrografía. Entonces, dentro de la geografía, dentro de lo que viene a ser el estudio de la geografía, ya hemos estudiado el relieve y luego hemos estudiado las aguas del planeta Tierra, orografía e hidrografía. Ahora nos pasamos a esta siguiente parte, geografía humana. Decíamos nosotros en la anterior clase que la geografía se la clasifica en tres ramas: geografía astronómica, geografía física y geografía humana. Ya hemos visto la geografía física, ahora entramos a la geografía humana. La geografía humana. La geografía humana es el estudio del hombre y la manera como el hombre ha ordenado su espacio. Hay una relación ahí, ¿no? Entre lo que viene a ser el hombre con el medio natural. Como hablamos de geografía humana, la geografía humana se la llega a dividir también en ramas y son geografía política, geografía económica y geografía cultural. La geografía política. ¿De qué se encarga la geografía política? Nuestra vida de nosotros como hombres, como seres que vivimos en este país y en este planeta, necesitamos tener una organización en la sociedad. Necesitamos leyes, necesitamos autoridades y necesitamos lo que viene a ser una administración de nuestro estado, ¿no? Se va a cortar el Zoom dentro de un momentito.
vamos a volver a ingresar con el mismo link, ¿ya? Vamos a tener unos 5 minutos de receso y vamos a volver en cuanto esto culmine, ¿ya? Entonces vamos para terminar esta parte. Esa es la geografía política. La geografía política también se encarga del estudio de la división, la organización de los estados. Por ejemplo, Bolivia está dividido políticamente en 9 departamentos. Otros estados están divididos igualmente, ¿no? En diferentes estados, ciudades. Entonces, cada estado tiene su propia organización, pero esto está dentro del estudio de la geografía política. De ahí es que dice la definición: la geografía política estudia las semejanzas y diferencias de carácter político entre áreas. Las áreas políticas están delimitadas por los estados nacionales y las subdivisiones oficialmente constituidas. Después tenemos la geografía económica. ¿Qué estudia la geografía económica? Estudia las similitudes, diferencias, lazos existentes dentro de una zona y entre varias zonas en la producción, intercambio, producción, escuchen bien, producción, intercambio, transferencia y consumo de bienes y servicios. Dado que la actividad económica es variada, la geografía económica también se divide en geografía agraria, geografía industrial, geografía comercial y geografía de transporte. Vamos a analizarlo esto. La geografía económica, ¿de qué se ocupa? De las actividades económicas que realiza el hombre. Nosotros, quien les habla en estos momentos, está brindando un servicio a ustedes. Es un servicio, por eso dice los bienes y servicios. El médico en el consultorio está brindando un servicio, pero son diferentes actividades. Tal vez hay la señora que está en el puesto del mercado, no está brindando un servicio en el aspecto comercial. Nosotros en lo que viene a ser en la parte de educación y el médico en la parte de salud. Entonces hay muchas actividades. Hay otro señor en estos momentos que se está dedicando a brindar un servicio de transporte público. Entonces son muchas las actividades a las que se dedica el hombre. Por eso es que se las llega a clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Dentro de esas actividades que realiza el hombre trabaja para producir. Pero esa producción, ¿por qué lo hace? Porque quiere obtener un ingreso económico. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en la vida. Entonces, todo esto estudia la geografía económica, bienes, servicios, vamos a decir el consumo, por eso es que las actividades se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Si hablamos de las actividades primarias se ocupa de extraer, de explotar la materia prima. ¿Y cuáles son esas actividades primarias? Está agricultura, ganadería, caza, pesca, explotación forestal, flora, fauna, todo eso está dentro de las actividades primarias, minería, hidrocarburos también, ¿no? Dentro de las actividades secundarias, ¿de qué se ocupa la actividad secundaria? Se ocupa de transformar la materia prima. Se transforma la materia prima. Si el agricultor sembró la soya, obtuvo el grano de soya, este agricultor vende a un empresario esos granos, la soya, y este empresario transforma el grano de soya en un aceite. Ese aceite va a estar repartido en los supermercados, en los mercados para el consumo de la población. Fíjense cómo fue ese proceso. Entonces, ¿de qué se ocupa el sector secundario? Se ocupa de transformar la materia prima en un producto acabado, terminado, listo para el consumo de la población. El sector terciario se ocupa del comercio. Ese litro, ese frasco de aceite o ese aceite se tiene que distribuir en el mercado, en los supermercados, para que esté listo esperando al consumidor. ¿Y quién va a vender ese producto? El comerciante, ¿no? Entonces está el comercio. Las actividades terciarias son el comercio, el turismo, el transporte, las telecomunicaciones, los bienes y servicios. Estas son las actividades terciarias. Y hay una que recién ha aparecido, que es la cuaternaria. Esta pues viene a ser la informática, las tecnologías, ¿no? Porque ahora todo se maneja mediante el sistema, la informática. Esas son las actividades, geografía económica. Ahora, geografía cultural. Nos falta aquí la última actividad,
por hablar, por explicar qué es la geografía cultural. Aquí me están hablando. La geografía cultural. Cuando hablamos nosotros de la geografía cultural, estamos hablando de, por ejemplo, Bolivia es un estado, justamente este sábado vamos a festejar un año más del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque recibe el nombre de plurinacional porque Bolivia está conformada por varias culturas. Entonces, cuando hablamos de la geografía cultural, estudia la cultura del hombre y cómo el hombre explota su entorno, ¿no? Estudia además sus progresos materiales y la influencia sobre el paisaje natural. Estudia las diferentes culturas y civilizaciones que se han dado en las diferentes épocas históricas. Esta geografía cultural mayormente se aboca a la relación que tiene el hombre, o sea, entre los hombres, ¿no? En la sociedad. Nosotros tenemos tenemos que relacionarnos con el resto de los miembros de la sociedad. El hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, ese es el estudio que realiza la geografía cultural, ¿no? Las diferencias que existen entre una cultura y otra, las civilizaciones, cómo han venido cambiando, sufriendo diferentes cambios en su organización, ¿no? Mejorando. Entonces, todo ello estudia la geografía económica. ¿Cuál es esa relación que tiene? ¿Cómo es esa relación que tiene con el medio natural? En este tiempo de COVID, hay muchos conocimientos ancestrales que hemos ido heredando de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Padres que han utilizado la medicina tradicional. ¿Y eso por qué? Por esas vivencias, ¿no? En sus culturas, en su forma de vida que ellos tenían en ese tiempo. ¿Quién no se hace un mate de manzanilla? ¿Quién no se ha hecho un mate de eucalipto en este tiempo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace su estudio, la geografía cultural, ¿ya? Bueno, hasta aquí terminó este tema de geografía humana. ¿Tienen alguna pregunta? Los escucho, por favor. Aquí, ya. A ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en esta primera parte? Adelante. No me quedó muy claro sobre la geografía económica. La geografía económica, ya, está bien. Que también se dividía en geografía agraria, creo. Ya. No la entendí esta parte. Lo que pasa, la división de la geografía económica aquí nos dice, por ejemplo, dado que la actividad económica es variada, la geografía económica también se divide en geografía agraria, que se refiere a la agricultura, ganadería, ¿no? También está la industria. Geografía industrial es otro aporte que hace. No solamente la agricultura, la ganadería, la minería, los hidrocarburos generan un ingreso económico al hombre, al Estado, sino que también las industrias, las fábricas, ¿no? Los ingenios que elaboran el azúcar,
Hola, volvemos otra vez. Entonces, bueno. Estábamos en la explicación de la geografía, ¿no? ¿Quién fue el que me preguntó? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Dicen. Ya. Bueno, entonces creo que quedamos aquí, ¿no? Cuando me preguntaba el compañero, ¿cuáles venían a ser las actividades económicas? O sea, dentro de las actividades económicas para realizar un mejor estudio es que estas se llegan a clasificar, ¿no? Como es geografía agraria, geografía industrial, les decían las industrias, las fábricas, que también son las que vienen a generar ingresos, ¿no? Económicos al hombre. También tenemos lo que es aquí la geografía comercial. El comercio es otra actividad económica que realiza el hombre. Esto también le genera un ingreso para su sobrevivencia. El transporte, geografía de transporte. Cuando yo les hablaba de las actividades económicas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, como son tantas las actividades que realiza el hombre, entonces se las llega a clasificar para realizar un mejor estudio. A eso era que me refería. ¿Ya? ¿Entendido? Hola. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver. ¿Comprendido hasta aquí? Estudiantes. ¿Qué dice José Hidalgo? ¿Comprendido? Sí, Lisa. Ya, bien. Ahora, vamos a pasarnos, ya, aquí hemos terminado el tema 3 y tema 4. Recuerden que hemos visto geografía astronómica en la anterior clase, ahora hemos visto la geografía física y la geografía humana. Bien, vamos a ingresar a la unidad 2. La unidad 2 nos está hablando de los continentes. Para hablar de los continentes, aquí tenemos una imagen que nos habla de que los continentes son grandes extensiones de tierras emergidas. Volvemos a tocar el término de emergidas, que están rodeadas de mares y océanos. Las tierras emergidas, les decía que está conformada por los continentes. Aquí observamos que está el continente americano, está el continente europeo, está el continente africano, el continente asiático, Oceanía y por último la Antártida. Por eso nos dice, ¿qué son los continentes? Son grandes extensiones de tierras emergidas rodeadas por agua, en este caso mares y océanos. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros, por su superficie territorial o su extensión territorial, los continentes se clasifican de la siguiente forma. El primer lugar ocupa, por su superficie territorial, el continente asiático. ¿Cuánto tiene? 44 millones de kilómetros cuadrados. Segundo lugar está América, tanto América del Norte, Central y Sur. Todo el continente americano tiene una superficie territorial de 42 millones de kilómetros cuadrados. Luego está África con 30 millones de kilómetros cuadrados. Después está Europa con 10 millones de kilómetros cuadrados. Oceanía con 11 millones de kilómetros cuadrados. Lógicamente que Oceanía sabemos que está conformada por
muchas islas dispersas sobre el océano, ¿no? Pacífico. Y luego está la Antártida con 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, estas vienen a ser la superficie de los continentes. Si nosotros observamos aquí, vámonos ahora a cada continente. El continente, un ratito, aquí antes que nos pasemos. Dentro de en el globo terráqueo, en la Tierra, también está conformado como nos dice, alrededor existen mares y océanos. En esta parte norte tenemos el océano glacial ártico. Acá Lisa, el océano glacial, perdón, ¿sí? disculpe que la corte está cambiando de imagen ahí Sí, en pantalla. No se ve. no se ve. ¿Ahí ya se ve? Ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno. Entonces, gracias. Aquí es lo que les estaba explicando, ¿no? Aquí fíjense ustedes la superficie territorial de cada continente. Entonces, en esta parte norte tenemos el océano glacial ártico. Ahorita vamos a verlo en un mapa. Acá tenemos el océano glacial antártico. El océano que divide al continente americano de Europa y África, ¿cuál viene a ser? El océano. ¿Qué océano se encuentra aquí? Imaginariamente, a ver, vamos ubicándonos. ¿Qué océano está aquí? ¿Será el Atlántico o el Pacífico? El Pacífico. Pacífico. El Pacífico. Ya, ahorita vamos a ver. Permítanme, vamos a hacerlo mejor así. Aquí. Ya. ¿Se observa? Sí. Ya. Sí. Vamos a hacerlo acá. Ya. Esta es la parte que les estoy mostrando. Fíjense, aquí está América, ¿no? Todo esto que yo estoy delimitando viene a ser América. Todo esto viene a ser América, ¿no? Lógicamente que tenemos norte, central y sur. Entre el continente americano, aquí tenemos a Europa, acá lo tenemos al Asia, o Asia, y aquí está África, ¿no? Todo esto viene a ser África. Entonces, el océano, ¿qué dice aquí? ¿Mm? ¿Cuál es el océano? Atlántico. No se olvide, no se olvide. El océano Atlántico es el que se encuentra entre América con Europa, aquí, con Europa y lo que viene a ser África. Todo esto que ustedes ven cubierto de agua, esto es el continente, perdón, el océano Atlántico, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el Pacífico? El Pacífico es el más grande, porque el Pacífico se encuentra al oeste de América. Está en América, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en los puntos cardinales, norte, aquí es sur, ¿no? Acá es este, ay, perdón. Y aquí, en esta otra parte de acá, es oeste. Todo esto es el oeste de América. El océano Pacífico es el más grande que el Atlántico. ¿Por qué? Porque todo esto que observamos acá, todo esto viene a ser el Pacífico. Fíjense qué grande es, ¿no? El Pacífico. Sin embargo, ahora, si la pregunta, volvamos otra vez a nuestra presentación. Cuando en el examen, de repente, ¿no? Va a haber una pregunta, o si le preguntan a ustedes, ¿cuál es el océano que separa a América de Europa y África? Es el océano Atlántico.
¿ya? Y el océano que se encuentra entre Asia, esta es la parte este de Asia, Asia, Oceanía y América es el océano Pacífico, ¿ya? Ahora, vámonos aquí. Aquí hay otro océano que viene a estar, un ratito. Ujú. Aquí están los golfos. Aquí, ¿no? A ver, un ratito. Voy a buscar este otro que para que ustedes lo observen. Un momentito. Ya acá. Y ahí. Ahí se observa. Fíjense, ya esto les estoy mostrando en un plano, en un mapa, ya no en un globo terráqueo, sino en un mapa. ¿Qué observamos aquí? El océano Atlántico, ¿no? En esta parte de acá se encuentra el Pacífico, como que si lo hemos visto en el globo terráqueo, entonces se unen los dos extremos y está el Pacífico y el Pacífico acá, por eso es que se unen. Este es un plano, no es el globo. Entonces, aquí tenemos otro océano que se encuentra al sur del continente asiático. ¿Cuál es ese océano? ¿El océano? Índico. Índico. El océano Índico. Fíjese aquí. ¿Dónde se encuentra el océano Índico? Al sur del continente asiático, al este del continente africano y al oeste de Oceanía. Aquí todo esto es el océano Índico. Yo les hablaba del océano glacial ártico. Aquí está, al norte, fíjense, océano ártico, glacial ártico. Todo esto es el Ártico, al norte. Si nosotros nos vamos hacia el sur, está el océano glacial antártico. Todo esto. Aquí no sé, no este, ¿ya? Entonces, aquí lo observan. Aquí estamos viendo América, África, Europa y Asia y acá Oceanía, ¿no? Fíjense. Miren, aquí está el Pacífico. Todo esto era lo que nosotros observábamos hace rato. ¿Ya? Ahora, ¿comprenden ahí? ¿Se han ubicado? Sí, licenciado. Ya, vámonos entonces acá. Acá. Una vez hemos comprendido los continentes, vamos a pasar a estudiar la geografía física de cada continente. Europa. Europa está unida, es un continente que está unida con Asia. De ahí el nombre que recibe de Eurasia, aunque se establecen como límites entre los continentes los montes Urales, río Ural, mar Caspio y mar Negro. Aquí nosotros podemos observar los montes Urales. Este monte Ural que estoy aquí identificando, indicando con mi cursor, es el límite geográfico entre Asia y Europa. Todo esto que estoy delimitando viene a ser Europa, ¿ya? Entonces, por eso es que nos dice, los montes Urales, ¿no? Aunque se establece como un límite entre los continentes, los montes Urales, el río Ural, está el mar Caspio, ¿no? Aquí está el río Ural, mar Caspio y el mar Negro.
Esos son los límites geográficos entre Asia y Europa. Esta, como nosotros observamos en el mapa, esta gran masa, aquí por ejemplo, entre Europa y Asia hace una sola masa continental que recibe el nombre de Eurasia, ¿no? Aquí se encuentran los montes Urales, que es el límite geográfico entre Europa y Asia. Aquí está el mar Caspio, el río Ural, ¿no? Entonces, este viene a ser ese límite, una gran masa continental. ¿Por qué se lo divide? Porque cada continente, cada habitante de estos continentes tiene diferentes culturas, ¿no? Y aparte de ello, para poder establecer el límite entre estos territorios. Ahora, vámonos otra vez a Europa. Europa físicamente presenta montes, este es el continente que según los expertos, Europa es el continente con una magnífica ubicación geográfica, porque se comunica con América por el oeste, se comunica, fíjense ustedes, por el oeste con América, por el este con Asia, por el sur con África, ¿no? Dice que por esa razón Europa es un continente con una buena ubicación geográfica. Tiene comunicación con varios continentes. Ahora aquí, Europa presenta montes, mares. Este es el continente que tiene mayormente más mares, ¿no? Presenta islas, penínsulas. Cuando hablamos de los montes, en un mapa, ¿cómo podemos identificar los montes? A través de las imágenes, o sea, los colores. Aquí observamos un colorcito amarillito, en otros mapas, por ejemplo, es cafecito. Este es uno de los montes que tiene Europa y se encuentra al norte de Europa, conocido como los montes escandinavos. Aquí está Noruega y Suecia, ¿no? Noruega, Suecia y Finlandia. Entonces, aquí, montes escandinavos, al norte de Europa. Después están los Alpes. Observamos aquí los Alpes. A ver, permítanme un ratito. Ya, los Alpes. Después de los Alpes está, por ejemplo, la mayor elevación de Europa recibe el nombre de Monte Blanco. Y el Monte Blanco tiene una superficie de 4.810 metros de altura. Aquí es donde se encuentra el Monte Blanco. Fíjense, Monte Blanco. Por eso dice los Alpes, y en los Alpes se encuentran los Montes Blancos, al norte de Italia. Este es Italia. Después de ellos tenemos los Montes Cárpatos. Estos son los Montes Cárpatos. Ya se encuentra al norte de Grecia, Montes Cárpatos. Después de los Montes Cárpatos vienen los Apeninos, que está en la botita, figura de una botita, que viene a ser el país de Italia. Apeninos, Montes Apeninos. Después de los Montes Apeninos tenemos los Balcanes. Los Balcanes se encuentran en el territorio griego, ¿ya? Después tenemos los Balcanes, los Pirineos. ¿Dónde están los Pirineos? Los Pirineos es el límite geográfico entre Francia y España. Pirineos. Luego tenemos los montes Urales, que es el límite entre Asia y Europa. Y por último tenemos el Cáucaso, aquí. Y en el Cáucaso se encuentra otro pico elevado que es el Elbrus. Ahí lo observan ustedes, el Elbrus, ¿ya? A ver, vamos a mirar en un mapa. Aquí lo vamos a ver. Aquí. Ok.
Fíjense, aquí es donde estamos nosotros ubicándonos. Aquí hablamos de los montes Urales, ¿no? Ahí hablamos de los montes Urales. Acá es, perdón, aquí los montes escandinavos, disculpen, montes escandinavos. Acá es donde están los Urales, por aquí están los Urales, ¿ya? Entonces, de todo esto es lo que nosotros hemos ubicado en estos momentos en nuestro mapa. Ya, ahí. ¿Qué otra parte dentro de la geografía física podemos ubicar aquí? Tenemos nosotros el mar Báltico. ¿Dónde observamos el mar Báltico? Aquí vamos a ver, fíjense, mar Báltico se encuentra al norte. Después tenemos lo que es otro mar, el mar del norte, mar de Irlanda, mar Cantábrico, mar Mediterráneo, que está está al sur de Europa y norte de África, el mar Tirreno, mar Adriático, mar Jónico, mar Negro, mar Blanco. Estos son mar de Noruega, son los diferentes mares que se ubican aquí en el continente europeo. Enseguida vamos a verlo bien en un mapa, lo estamos nombrando. Las principales islas. ¿Qué son las islas? Las islas son una porción de tierra, como vemos a Islandia, una porción de tierra que todos sus lados está rodeada de agua. Por ejemplo, ¿con qué isla cuenta Europa? Cuenta con Islandia, que es esta, Gran Bretaña, aquí, Irlanda, acá. Tenemos, por ejemplo, las islas del mar Egeo, aquí observamos varias islas. Tenemos las islas de Córcega, Cerdeña y las islas Baleares. Esas son las islas principales con las que cuenta este continente. Después tenemos las penínsulas. ¿Qué es una península? Una península es una porción de tierra que está rodeada, 3 partes, está rodeada por agua, menos por una, que es la que está pegada al continente. Esta es una península y es la península ibérica. España es una península, recibe el nombre de península ibérica. Fíjense. ¿Por qué es una península? Porque 3 de sus lados está rodeada de agua, menos por esta que está pegada a la masa continental. 1, 2, 3. Esta está pegada aquí, ¿no? Esa es una península. A ver, ¿dónde ustedes más ubican una península en el mapa? Nómbrenme, por favor, otras penínsulas que ustedes observen así en el mapa. A ver, participemos. Península de Jutlandia. Creo que está al norte. Península de Jutlandia. Esta dice, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, exacto. Ya, bien. Esto es una península, correcto. Identificó bien. Fíjese, 3 de su lado. 1, 2 y 3. Menos por esta que es la que está pegada a la masa continental. Recibe el nombre de península de Jutlandia, que es el país de Dinamarca. Otra península, a ver. ¿Qué otra península ubicamos aquí en este continente? Al sur. Al sur. ¿Qué península será? No se lee bien. Ya, ahorita lo vamos a hacer, espérame, vamos a ver un ratito. Península volcánica. Balcánica, los Balcanes, Balcánica. ¿ya? Bien. Balcánica. Balcánica. Esto es una península igual, ¿no? Península balcánica, los Balcanes. Cuando estemos estudiando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de la península balcánica, ¿no? Porque aquí había interés, ¿no? Por recursos naturales, que rico en recursos naturales esta zona. Otra península, a ver, ¿dónde hay otra península? No necesitamos ver el nombre, basta con que veamos una porción de tierra que 3 de su lado está rodeada de agua y menos por una. Ya vamos a identificar que es una península. ¿Será que esto es una península? ¿Italia? Sí. Sí, es la península itálica.
es una península, fíjense, ¿no? ¿Será que esto de aquí es una península? Sí. Norte de Europa, sí, es la península Escandinavia. Por eso dice aquí, península Escandinavia. Aquí se encuentran los montes escandinavos, pero también esto es una península. Esto En es el Mar una Negro. península de Kola. ¿Ya? En A el ver. Mar Negro hay uno. El Mar Negro, aquí, bien. Península de Crimea, es una península, ¿no? Península de Crimea, ahí está. Entonces, hemos identificado bien. La definición nos dice, penínsulas escandinavas donde se encuentran Noruega, Suecia, Jutlandia es aquí donde ha identificado el compañero, en Dinamarca. Ibérica, donde se encuentra España, Portugal, ¿no? España y Portugal. Aquí es España y aquí es Portugal, península ibérica. Si la pregunta en el examen les dijera, la península ibérica se encuentra en los países de Francia, Francia, Portugal, otro inciso, España, Portugal, Francia, Italia, otro inciso, o Francia, Dinamarca. ¿Cuál de las opciones será la respuesta correcta? ¿Qué península dijo Lisa? Península ibérica. ¿Mm? Península España. ibérica. ¿Cuál sería? España, Portugal. España y Portugal. Recuerden que acá está Portugal y el resto es España. Entonces, la península ibérica en la península ibérica se encuentran los países de Portugal y España. Si le dice Francia, está mal. No es esa la opción. Si le dice Italia, no es la opción. Ahora, si la pregunta se la plantearan de diferente forma y le dijera, la península itálica se encuentra en, entonces ahí le va, la opción C es Italia, pues, ¿no? Luego, la península balcánica se encuentra en España, Grecia, Francia, Noruega. ¿Cuál sería la respuesta? Balcánica, aquí. ¿Qué país se encuentra aquí? Se encuentra, a ver, vamos a ver acá para ir ubicándolos en un mapita. En Grecia. Esto tenemos que repasar bastante. Ya, aquí. Fíjense, les va a hablar, les va a preguntar de los países, ¿no? Esta es la península que estábamos hablando, Portugal y España. Esta es otra península que identificábamos, península itálica, se encuentra en Italia. La península que identificaron ustedes viene a ser Dinamarca, la península de Jutlandia, se encuentra el país de Dinamarca. Si aquí la pregunta les dice, en la península de Jutlandia se encuentra, inciso A, se nos va a acabar el tiempo ya. Inciso A, Dinamarca, inciso B, les va a decir Francia, Bélgica, entonces siempre acuérdense de Dinamarca, península Jutlandia. En la península balcánica viene a encontrarse Grecia. Esta es la península de Anatolia, Turquía, pero ya esto está dentro de Asia. ¿Ya? Aquí está la península de Escandinava. ¿Qué países se encuentran en la península escandinava? Noruega y Suecia. Fíjense, ¿ya? Noruega La y del Mar Suecia. Negro. Lisa. La del Mar Negro es la península de Crimea, ¿ya? Península de Crimea. Esta. Ahora, si habla, aquí nos tenemos que ubicar en las islas. Las islas, por ejemplo, esta es Córcega y Cerdeña. Fíjense las islas. Islandia, puede ser que también le pregunte. La isla de Islandia, Reino Unido y Córcega se encuentra en el continente europeo, africano, americano o asiático. Recuerden que estas islas son o forman parte de Europa. Islandia, Reino Unido, ¿no? Cerdeña, Córcega, Islas del Mar Egeo, todas ellas, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta aquí en Europa? Esto es lo que
hablamos de Europa. Si hablamos de los límites geográficos, un ratito me olvidaba. Los límites geográficos de Europa, vamos a decir al norte con el océano glacial ártico, al sur con el mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Todo esto, al sur de Europa se encuentra el mar Mediterráneo. Ya miren, todo esto es el mar Mediterráneo. Si les dijera, el mar que comunica o que separa a Europa de África es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Aquí, en esta partecita de aquí, se encuentra el estrecho de Gibraltar. Si ustedes observan aquí, estrecho de Gibraltar. ¿Qué es un estrecho? Es un pasaje angosto de agua que separa dos porciones de tierra. En este caso está separando al continente africano del continente europeo. Este es el estrecho de Gibraltar. Si la pregunta le dijera, ¿cuál es el estrecho que separa al África de Europa? Es el estrecho de Gibraltar. ¿Ya? Fíjense. Aquí nosotros tenemos, este es España, ¿no? Fíjense, ahí están el nombre de las islas. Esta es la isla Mallorca, en Europa, Islas Baleares, islas, aquí un ratito, aquí está la isla de Córcega y la isla de Cerdeña. Entonces todas estas son. Acá tenemos a lo que es la isla del Reino Unido. Esta es la isla del Reino Unido y aquí está Irlanda. Islandia es esta de acá, ¿no? Que forman parte de Europa. Ya. ¿Comprendido ahí? ¿Alguna duda en este continente? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Ahora tenemos otro continente que es el continente asiático. Asia. Aquí en Asia está rodeada por el océano glacial ártico. Observamos aquí. Al norte, el océano Pacífico al este. El Mar Rojo, que es el que separa de África. Fíjense ustedes, Mar Rojo. Este es el continente asiático. Todo esto es el continente asiático. El Mar Rojo separa al Asia del continente africano. En Asia se encuentra el Mar Muerto, que es la mayor depresión, que es la depresión más profunda de todo el planeta Tierra. Con 395 metros por debajo del nivel de las aguas del mar. ¿Qué es una depresión? Es un desnivel de la superficie terrestre que mayormente está cubierta por agua, ¿no? Ahora, dentro del continente asiático, Asia está formado por las llanuras como grandes montañas, mesetas, cordilleras. Aquí se encuentra la mayor elevación de toda la Tierra, de todo el planeta Tierra, y se encuentra en la cordillera del Himalaya. ¿Qué nombre recibe? Everest, con 8.848 metros de altura. En el continente asiático, si la pregunta le dijera, ¿en qué continente se encuentra la mayor elevación de todo el planeta Tierra? Se encuentra en el continente asiático. ¿Qué nombre recibe? Everest, con 8.848 metros de altura. ¿Ya? En la cordillera del Himalaya, no se olvide. También este continente presenta mesetas, presenta ríos, ¿no? Y vamos a ir viéndolo ahora. Aquí están los montes Urales, que es, decíamos, el límite geográfico entre Asia y Europa. Dentro de los sistemas montañosos está la cordillera del Himalaya, está también el Tíbet, ¿no? Aquí está, meseta del Tíbet, fíjense, meseta del Tíbet al norte de la India. También tenemos la meseta de Mongolia, aquí, acá por ejemplo, meseta de Mongolia. La meseta de Anatolia, aquí.
Y aquí se encuentra el gran, vamos a hablar del desierto de Gobi también en este continente. Hablamos de los ríos. Vamos a ir ubicándolo los ríos en un mapa, porque aquí no se ve muy bien. Aquí. ¿Ya? Nos ubicamos entonces en Asia. Para ubicarnos en Asia, estamos acá nosotros, aquí. Todo esto viene a ser Asia. Miren qué grande es. Por eso es que tiene esa superficie. Cuando yo les hablaba del Himalaya, fíjense, es todo esto la cordillera del Himalaya, ¿no? Toda esta parte de acá. Aquí. Este es África. Ya, entonces, seguimos. Acá, por ejemplo, nos está hablando de los ríos más importantes como es el Obi, el Yenisei, el Lena, el océano glacial, en el océano glacial ártico está el Guangzhou. Vamos a ir ubicándolo. Cuando habla de ríos que vierten sus aguas o echan sus aguas hacia el océano glacial ártico, ubíquense en esta parte del norte. Aquí nos vamos a ubicar, ¿ya? Si la pregunta a ustedes les dice, los ríos que vierten sus aguas al océano glacial ártico, cuando decimos de vertir es que echan sus aguas hacia ese océano. ¿Qué ríos viene a ser? Aquí está el río Yenisei, está el río Lena, ¿no? Estos vienen a ser los ríos que vierten sus aguas hacia el océano glacial ártico. Después de ellos tenemos ríos que vierten sus aguas hacia el océano Índico. ¿Qué río viene a ser? El Indo. Aquí está el Ganges, el Brahmaputra. Sin embargo, aquí al norte decíamos está el Obi, el Yenisei y el Lena. Al sur, que vierte sus aguas al Índico, está el río Indo, el Ganges y el Brahmaputra. ¿Ya? El río Mekong también. Ahora, ríos que vierten sus aguas hacia el océano Pacífico, ¿cuáles vienen a ser? Está el río Éufrates, ¿ya? El río Éufrates que está aquí, a ver un ratito.